Compré aquella casa por el árbol. Sé que suena extraño, pero fue exactamente eso. Cuando el agente inmobiliario abrió el portón y vi ese roble inmenso en el jardín, con sus ramas retorcidas formando un dosel de sombra, supe que ese sería mi refugio. La casa en sí no tenía nada de especial. Un edificio de 2 pisos de los años 70 sin personalidad, oliendo a humedad y abandono. Pero ese árbol parecía prometer paz. El agente era un hombre nervioso, siempre sudando, incluso en aquel día frío de otoño. Me contó que la casa había pertenecido a una sola familia, los Valverde, y que la matriarca había muerto recientemente. Paredes con papel tapiz amarillento, manchas de humedad, el fantasma de cuadros que ya no estaban. Nada que una buena remodelación no resolviera, y el precio estaba bien. Cerré el trato en la misma semana. Las primeras semanas fueron de trabajo duro. Arranqué el papel tapiz, lijé el piso, pinté todo de blanco. Quería borrar cualquier rastro de los antiguos dueños, transformar aquello en mi casa. Durante el día, el ruido de las herramientas llenaba el espacio. Por la noche, el silencio era absoluto, casi sofocante. Fue en ese silencio que empecé a darme cuenta. No era un sonido, no al principio, era una sensación. Como si el aire cambiara de temperatura cuando pasaba de una habitación a otra, como si hubiera algo esperando en las esquinas, algo que se movía cuando yo no estaba mirando. Pensé que era solo cansancio, la adaptación a un lugar nuevo. La primera risa llegó un miércoles por la noche. Estaba lavando los trastes en la cocina cuando la escuché. Una risa de niño, corta y cristalina, como si alguien le estuviera haciendo cosquillas a un bebé. Venía del jardín. Me sequé las manos y fui hasta la ventana. El jardín estaba vacío, bañado por la luz pálida de la luna. El roble se mecía suavemente, sus sombras bailando en el suelo. Nada más. Pensé en los vecinos. La casa de al lado estaba separada por un cerco alto. Tal vez tenían nietos de visita. Volví a los trastes, pero el sonido se quedó en mi cabeza. Una nota fuera de lugar. En los días siguientes, la risa regresó. Siempre de noche. Siempre cuando todo estaba en silencio. A veces parecía distante. Otras veces sonaba como si viniera del otro lado de la pared. Empecé a observar a los vecinos por la ventana. Eran una pareja de mediana edad, sin hijos, y rara vez recibían visitas. La posibilidad de que la risa viniera de allí se desvaneció, y con ella, mi tranquilidad. Decidí investigar a la familia Valverde. Un sábado por la tarde, fui a la cantina del pueblo, un lugar oscuro que olía a cerveza rancia. El dueño, un señor de unos 60 años, me reconoció como la nueva inquilina de la casa del roble. Pedí una cerveza y, después de cierta insistencia educada, empezó a hablar. Los Valverde eran una familia querida, pero marcada por la tragedia. Hace más de 30 años, el hijo de ellos, Mateo, había muerto. Tenía apenas 5 años. El hombre bajó la voz, como si las paredes pudieran oír. El niño había caído del roble mientras jugaba en una plataforma de madera que habían construido en una de las ramas más altas. Murió al instante. Sentí que se me helaba el estómago. La madre, doña Elena, nunca se recuperó. Se volvió una mujer recluida, extraña. Vivió en aquella casa con el fantasma del hijo hasta morir de vieja. Volví a casa con el corazón desbocado. Todo tenía sentido ahora. La risa no era imaginación, era un eco. El eco de la felicidad de un niño interrumpida abruptamente. El fantasma de Mateo. El pensamiento, en lugar de aterrarme, me llenó de tristeza. No era una presencia amenazadora, era el recuerdo de una alegría perdida. Aquella noche, cuando escuché la risa de nuevo, esta vez viniendo del piso de arriba, no sentí miedo, sentí compasión. «Hola, Mateo», susurré al aire. «No te preocupes, no voy a hacerte daño». No hubo respuesta. Solo la risa, que se repitió una vez antes de desvanecerse en el silencio. A partir de ese día, mi relación con la presencia cambió. Empecé a hablarle. Le contaba sobre mi día mientras preparaba la cena. «Hizo solo hoy, Mateo. Estoy segura de que te habría gustado jugar afuera». Era una forma de normalizar
de transformar al fantasma en un compañero invisible. Por un tiempo, funcionó. Las risas continuaban, pero ya no me asustaban. Formaban parte de los sonidos de la casa, como el crujir de la madera o el viento en las ventanas. Llegué a encontrarlas reconfortantes en mi soledad, pero entonces las cosas empezaron a cambiar. La risa empezó a sonar diferente. Ya no era siempre alegre y clara. A veces tenía un tono burlón, casi cruel. Otras veces sonaba forzada, como si alguien estuviera imitando el sonido de una risa. Y una noche escuché un llanto infantil, angustiado, viniendo del estudio que daba vista al roble. El sonido me partió el corazón, pero también me aterró. Fui hasta la puerta y la abrí despacio. El cuarto estaba vacío, pero el llanto persistió durante unos segundos antes de cesar abruptamente, como si la presencia se hubiera dado cuenta de que yo estaba ahí. Los fenómenos se intensificaron. Empecé a escuchar pasos, piecitos corriendo por el pasillo del piso de arriba, el sonido de una canica rodando por el piso de madera. Una mañana, encontré la puerta del cuarto de visitas abierta, cuando yo siempre la mantenía cerrada. No había corriente de aire que pudiera haberla movido. La presencia se estaba volviendo física. Ya no era solo un eco sonoro. Estaba manipulando el ambiente a su alrededor. Mi ambiente. El miedo regresó con fuerza. Cierta tarde, mientras trabajaba en el estudio, sentí un jalón en el dobladillo del pantalón. Un jalón corto y juguetón, como el de un niño queriendo atención. Di un brinco, tirando la silla. Miré al suelo. No había nada ahí, pero la sensación había sido real. Salí del cuarto temblando. Ya no me sentía segura en ningún lado. La presencia ya no se limitaba a sonidos. Ahora me tocaba. Empecé a dormir mal, atormentada por pesadillas en las que veía a un niño pequeño con ojos vacíos observándome a los pies de la cama. Despertaba sudando, con el sonido de risas resonando en mis oídos. La gota que derramó el vaso fue el dibujo. Lo encontré una mañana sobre la mesa de la cocina. Era un dibujo a crayón, del tipo que haría un niño de 5 años. Mostraba una casa, un árbol grande y 2 figuras. Una era grande, claramente un adulto. La otra era pequeña, un niño. El adulto estaba cerca de la casa. El niño estaba en la rama más alta del árbol, saludando. Pero había algo mal con el dibujo. El niño no tenía cara. Donde debería estar el rostro, había solo un círculo vacío. Y la figura del adulto, aunque era un simple monito de palitos, tenía algo de familiar. La ropa, la postura, era yo. Abajo del dibujo, escrita con la caligrafía temblorosa de un niño aprendiendo a escribir, había una palabra: jugar. El miedo dio lugar a una certeza helada. No era el fantasma de Mateo Valverde, o al menos no era solo eso. Algo se estaba haciendo pasar por el niño, algo que se alimentaba de mi compasión, de mi soledad, de mi atención. Algo que ahora quería jugar. Miré por la ventana hacia el roble. Sus ramas se mecían suavemente con la brisa, y por un instante pensé haber visto algo en la rama más alta. Una pequeña sombra. La silueta de un niño. Escuché una risa justo detrás de mí, dentro de la cocina. Me volteé bruscamente. No había nadie ahí, pero el dibujo sobre la mesa había cambiado. En el óvalo vacío del rostro del niño, ahora había 2 puntos negros dibujados apresuradamente. 2 ojos mirándome fijamente desde el papel, y la palabra debajo ya no era jugar. Ahora decía: juega conmigo. Mi primer instinto fue destruir el dibujo. Lo tomé de la mesa y lo rompí en pedacitos. Corrí al fregadero, abrí la llave y dejé que el agua empapara los pedazos hasta que se volvieron una pulpa blanda y descolorida. No fue enojo, fue pánico puro, la necesidad primordial de destruir una conexión. Mientras el agua corría, la risa sonó de nuevo, esta vez viniendo del pasillo. Ya no tenía ningún tono infantil, era fría, delgada y burlona. Cerré la llave y me recargué en el fregadero, con la respiración agitada. Romper el dibujo no había ayudado. Tal vez había empeorado las cosas. Era como rechazar la invitación al juego. Y a ella no le había gustado. La noche fue una tortura. No me atreví a salir de la cocina. Me senté en una silla con la espalda contra la pared,
mirando fijamente la puerta que daba al pasillo. La casa, que antes parecía silenciosa, ahora era un hormiguero de actividad. Podía escuchar la canica rodando escaleras abajo, en un patrón deliberado de un lado a otro. Pasos de niño corriendo por el pasillo, deteniéndose abruptamente justo frente a la puerta de la cocina. Contuve la respiración, esperando que la perilla girara. Pero nunca giró. Era un juego mental, una tortura psicológica. En algún momento de la madrugada, el cansancio me venció. Me quedé dormida sobre la mesa, con la cabeza entre los brazos. Desperté con el cuello rígido y una sensación de pavor. En el centro de la mesa, donde la noche anterior solo había restos de papel mojado, ahora descansaba una canica azul. El juego había comenzado. En los días siguientes, mis pertenencias empezaron a desaparecer, solo para reaparecer en lugares imposibles, siempre conectados al exterior. Las llaves del carro aparecieron colgando de una rama baja del roble. Mi cartera, dentro del viejo buzón oxidado en la entrada. Una fotografía enmarcada de mis padres, la única que tenía, desapareció de la mesita de noche. La encontré al día siguiente en el jardín, medio enterrada en la tierra húmeda a los pies del roble. El vidrio estaba roto y la imagen manchada de lodo. Aquella presencia me estaba forzando a salir. Me estaba obligando a interactuar con los límites de la propiedad, profanando mis recuerdos en el proceso. Necesitaba entender con qué me estaba enfrentando. La historia del dueño de la cantina ya no bastaba. Decidí buscar al hermano mayor de Mateo, si es que aún estaba vivo. No fue fácil. Después de días buscando en archivos en línea, encontré una dirección en una ciudad a 3 horas de distancia. El viaje fue una mezcla de miedo y alivio. Con cada kilómetro que me alejaba de la casa, sentía un peso salir de mis hombros. La dirección era un edificio de departamentos moderno y sin gracia. Toqué el timbre. Un hombre de unos 40 años, con canas y una mirada cansada, abrió. Cuando le expliqué que era la nueva dueña de su antigua casa, vi un cambio en sus ojos, un apretar de dientes, un miedo antiguo que él reconoció instantáneamente. Casi me cerró la puerta en la cara. «Por favor», supliqué. «Están pasando cosas extrañas en la casa». La palabra «extrañas» pareció resonar en él. La hostilidad en su mirada fue reemplazada por la sombra de un trauma no resuelto. Me observó durante un largo momento, analizando mi apariencia demacrada, mis ojos hundidos. Suspiró derrotado y me dejó entrar. Nos sentamos en la sala y le conté todo. Empecé por la risa. Él asintió lentamente, sin sorpresa. «Sí», dijo en voz baja. «La risa siempre empieza así». Le conté sobre los objetos, los pasos, el dibujo. Cuando terminé, se quedó en silencio durante un largo rato, mirando fijamente un punto vacío en la pared. «Él no es mi hermano», dijo finalmente, y sus palabras sonaron como piedras. Es decir, lo es, pero no lo es. Mateo no era un niño feliz. Era difícil. Tenía arrebatos de ira terribles. Era cruel con los animales, con otros niños. Una vez, lo atrapó intentando prenderle fuego al gato del vecino. Los padres no sabían qué hacer con él. Continuó, la voz casi un susurro. Estaba obsesionado con ese árbol. Decía que le hablaba, que le contaba secretos por la noche. Pasaba horas allá arriba. Mi papá no construyó la plataforma de madera. Él la construyó, pedazo por pedazo, con madera que robó. Un día, dijo que el árbol le prometió que podría volar si saltaba de la rama más alta. Y saltó. La historia era infinitamente más oscura que la que el dueño de la cantina me había contado. Mateo no se había caído, había saltado. Después de su muerte, continuó el hombre, las cosas en la casa se volvieron insoportables. No era duelo, era otra cosa, era él. Su risa, sus arrebatos de ira. Pero peor, movía las cosas del lugar. Los aterrorizaba. La mamá se negaba a verlo. Decía que era su espíritu perdido, que no podía encontrar paz. Empezó a hablarle al árbol, dejando ofrendas de comida y juguetes en su base. Pero yo sabía que no era Mateo, dijo. Era la misma maldad que tuvo en vida, solo que ahora libre de un cuerpo físico. Y al árbol parecía gustarle. A veces, las hojas susurraban su nombre cuando no había viento.
El papá los abandonó un año después, incapaz de soportarlo. La mamá, aferrada a la memoria del hijo, se hundió cada vez más en la locura hasta morir. El hermano se fue en cuanto cumplió 18 años y nunca más miró atrás. La revelación me dejó sin aire. No estaba lidiando con el triste recuerdo de un niño. Era el espíritu rencoroso y malévolo de un niño atormentado. Y el roble, el árbol majestuoso que me había cautivado, era el epicentro, la fuente de su poder. Volví a casa aquella noche sabiendo que necesitaba irme. No había forma de dialogar con aquello. No había forma de coexistir. Mi compasión había sido un error fatal que lo había alimentado. Cuando llegué, la casa estaba en silencio. Un silencio absoluto, como la primera vez que la visité. Pero ahora sabía lo que se escondía detrás de aquella quietud. Sobre la mesa de la cocina había un dibujo nuevo. Era el roble, pero las ramas no eran de madera. Eran brazos huesudos y retorcidos. Y colgando de uno de ellos, como una fruta macabra, estaba un monito de palitos. Aquella fue la última noche que pasé en la casa. Hice una maleta con lo esencial: ropa, computadora, documentos. Todo lo demás podía quedarse. Cada sonido, cada crujido me hacía brincar. Las risas regresaron, más altas y claras que nunca, pareciendo venir de todas las habitaciones al mismo tiempo. Escuché mi nombre gritado en la voz de un niño consentido e irritado. No te vayas. El juego no se ha acabado. Lo ignoré y me dirigí a la puerta principal. Estaba cerrada. El pestillo, que funcionaba perfectamente, no se movía. Las risas resonaban por el pasillo. Estaba atrapada. El pánico me dominó. Corrí a la puerta trasera. Estaba atorada. Intenté todas las ventanas de la planta baja. Estaban selladas, como si estuvieran soldadas a los marcos. Las risas se transformaron en un grito triunfante de alegría. Corrí escaleras arriba hasta el estudio, el cuarto con la mejor vista al roble. Tal vez pudiera romper el vidrio. Al entrar, me detuve abruptamente. La ventana estaba de par en par. La brisa nocturna agitaba las cortinas. Y en el alféizar, de espaldas a mí, estaba sentada la figura de un niño pequeño. No era una sombra, era opaco, sólido. Se volteó lentamente. Tenía el rostro pálido de Mateo, pero sus ojos eran 2 puntos de oscuridad hambrienta. Me sonrió, y su sonrisa era todo menos infantil. Te lo dije, susurró su voz, que era al mismo tiempo la de un niño y la de algo mucho más antiguo. Juega conmigo. Todo lo que tienes que hacer es saltar. El árbol te va a atrapar. Miré más allá de él, hacia el roble. Sus ramas parecían moverse, contorsionarse, formando una especie de cuna grotesca. El suelo del jardín parecía estar a una distancia imposible. Sabía que, si saltaba, no habría nadie que me atrapara. La casa no era la trampa, era la antesala. La verdadera trampa era el jardín, el árbol, y el juego consistía en un único movimiento. No grité, no le di esa satisfacción. Con toda mi fuerza me volteé y corrí hacia la puerta del estudio. La cerré con fuerza y empujé el pesado escritorio contra ella, bloqueando el paso. El grito de furia del otro lado era inhumano. No sé cómo, pero logré abrir una de las ventanas del pasillo y saltar al techo del porche, después al suelo. La caída me dejó sin aire y un dolor agudo me subió por el tobillo, pero no me importó. Me levanté y caminé cojeando hacia el carro, sin atreverme a mirar atrás, mientras gritos y risas provenientes de la casa me seguían por la oscuridad. Manejé toda la noche sin rumbo, bien lejos. Nunca volví. No sé qué pasó con la casa. A veces, en mis peores pesadillas, sueño que leo un anuncio en el periódico. Muestra una casa encantadora, ideal para quien busca tranquilidad, con un magnífico roble centenario. Y sé que el juego no ha terminado, solo está esperando a un nuevo jugador. Yo no sé si tú creas en objetos malditos. Yo no creía. Pero hay cosas en este mundo que no necesitan de nuestra creencia para existir. Ellas simplemente esperan, y cuando las encuentras, ya es demasiado tarde. Yo encontré la mía en un escritorio viejo, y ella no dejó de escribir hasta casi matarme. Todo comenzó porque estaba cansada de trabajar en la mesa del comedor. Mi departamento era pequeño,
pero necesitaba un rincón solo mío, un lugar donde pudiera concentrarme. Busqué en varias tiendas, pero los precios eran absurdos, hasta que encontré una tienda de usados en las afueras de la ciudad. No era una tienda de antigüedades de verdad, era más bien un depósito caótico, lleno de muebles olvidados, objetos que ya no le servían a nadie. El dueño era un viejo de pocas palabras. Me dejó vagar sola entre sillas rotas y lámparas cubiertas de polvo. El escritorio estaba en el fondo, escondido bajo una lona. Cuando quité la tela, vi que era de madera maciza, pesada, llena de rasguños. Cada marca parecía contar una historia. Tenía varios cajoncitos y olía a papel viejo. No sé explicarlo, pero sentí que me estaba esperando. Lo compré por casi nada y, con la ayuda de un amigo, cargamos esa cosa por los 3 pisos de escaleras hasta mi departamento. Pasé todo el fin de semana limpiándolo. La madera cobró vida después de que le pasé aceite. Quedó con un brillo rojizo, casi vivo. Fue cuando limpiaba los cajones que encontré el compartimento secreto. Un fondo falso que solo aparecía cuando jalabas el cajón completamente. Dentro de él estaba la pluma. Era una pluma fuente antigua, elegante. El cuerpo era negro pulido, con detalles en plata que habían perdido el brillo. La punta era de oro, delicada, perfecta. No tenía marca de fabricante. La sostuve en la mano y sentí el peso, el equilibrio. Pensé en quién la habría usado, en las cartas que esa persona escribió. Decidí que la iba a usar. Compré un frasco de tinta negra y llené la pluma con cuidado. Esa noche me senté en el escritorio por primera vez. La silla encajaba perfectamente. La superficie de madera era sólida y fría bajo mis brazos. Coloqué un cuaderno en blanco frente a mí, abrí el frasco de tinta y sostuve la pluma. Solo quería probarla. Escribir algunas líneas para inaugurar mi nuevo espacio. Pensé en escribir mi nombre o la primera frase de algún libro que me gustara. Coloqué la punta en el papel. La tinta fluyó perfecta, negra y brillante. Pero entonces algo extraño sucedió. Mi mano se movió antes de que yo decidiera moverla. Se movió sola, con una confianza que no era mía. Trazó una sola frase en una caligrafía elegante e inclinada. El viejo del cuarto B no verá el amanecer. Me quedé mirando esas palabras sin entender. No era mi letra, no eran mis pensamientos. Sentí un escalofrío subir por la columna. Lo atribuí al cansancio, a un calambre extraño en la mano. Arranqué la página, la arrugué y la tiré a la basura. Decidí que ya era suficiente por esa noche. A la mañana siguiente, cuando salí a trabajar, había una ambulancia parada frente al edificio. 2 paramédicos salían empujando una camilla. Encima de ella, un cuerpo cubierto por una sábana blanca. La portera estaba en la puerta, cuchicheando con un vecino. Me acerqué fingiendo curiosidad. «Pobre hombre», dijo ella. «Don Manuel, del cuarto B. Murió anoche mientras dormía. Un hombre tan bueno». Sentí el piso temblar debajo de mis pies. El viejo del cuarto B no vio el amanecer. Las palabras resonaron en mi cabeza como un grito. No podía ser. Era coincidencia, una coincidencia terrible, pero aún así una coincidencia. Pasé todo el día tratando de convencerme de eso. Busqué en internet sobre premoniciones, sobre el subconsciente captar señales que uno ignora. Necesitaba una explicación racional, pero ninguna teoría explicaba la caligrafía diferente. Ninguna explicaba que mi mano se moviera sola. Durante días no volví a tocar la pluma. La guardé en un cajón, lejos de la vista. Intenté usar mis plumas normales, pero parecían extrañas en la mano. Las ideas no fluían. Las palabras no salían. Estaba bloqueada. Hasta que, una noche, la curiosidad venció al miedo. Saqué la pluma de nuevo. La llené de tinta y la coloqué sobre una hoja nueva. Mi mano temblaba. Intenté escribir mi nombre, pero la pluma tomó el control otra vez. Esta vez escribió 2 frases. La tubería del baño de la señora del segundo piso está goteando. Manchas de humedad aparecerán mañana. Sentí un leve alivio. Era menos siniestro, casi ridículo. ¿Cómo una pluma sabría de tuberías? Al día siguiente, me encontré a la señora del segundo piso en las escaleras.
Estaba quejándose con el conserje sobre manchas de humedad que habían aparecido en el techo de su baño esa misma mañana. Me detuve ahí, escuchando, mientras un sudor frío bajaba por mi espalda. Ya no había duda. No era coincidencia. La pluma no predecía el futuro, al menos no eventos importantes. Era una cronista, una observadora omnisciente de lo mundano, de las pequeñas miserias de la vida cotidiana. El miedo se mezcló con una sensación nueva, una especie de poder distorsionado. Tenía en las manos un objeto que sabía de las cosas. Comencé a usarla todas las noches. Se volvió un ritual. Me sentaba, abría el cuaderno y dejaba que la pluma escribiera una o dos frases. El perro del vecino va a ladrar por 3 horas esta noche. El repartidor va a recibir la dirección equivocada mañana. El carro rojo de la esquina va a recibir una multa. Pequeñas verdades, todas insignificantes, pero todas se concretaban con precisión absoluta. Me sentía como guardiana de un secreto increíble, pero el secreto comenzó a volverse una carga. El conocimiento que me daba era inútil y perturbador. ¿De qué servía saber que la panadera se iba a cortar el dedo o que un pájaro iba a chocar contra mi ventana? Solo creaba ansiedad constante, una expectativa de pequeños desastres. Intenté usarla a mi favor. Una noche, me concentré con todas mis fuerzas, tratando de hacer que anotara los números de la lotería. La pluma se quedó inmóvil sobre el papel por 1 minuto entero. Sentí una resistencia, una fuerza terca en mi mano. Entonces se movió abruptamente, casi violenta, y escribió una sola palabra: no. Después de eso, sentí un dolor agudo en la mano, como si me la hubiera torcido. La pluma tenía sus propias reglas. No era mi sirvienta. Yo era la de ella. Yo era solo el receptáculo, la mano que la sostenía. El dolor duró 2 días. Durante ese tiempo, no pude escribir. El alivio de no tener que enfrentar las profecías se mezclaba con una sensación extraña de abstinencia. Extrañaba el ritual. Cuando el dolor pasó, volví a la pluma. Pero esta vez el contenido cambió. Dejó de hablar de los vecinos y de la calle. Comenzó a escribir sobre mí. La primera vez fue sutil. El café de esta tarde no te va a caer bien. Y no me cayó bien. Pero pronto se volvió más personal. Esa mentira que le dijiste a tu jefe hoy no fue convincente. Sentí una punzada de vergüenza. Era verdad. Entonces, una noche, la situación se volvió más sombría. El recuerdo de cómo le hablaste a tu padre la última vez que lo viste volverá en medio de la noche y sentirás vergüenza. Esa noche, desperté sobresaltada. La imagen vívida de una discusión tonta que tuve con mi padre años antes, poco antes de que muriera, invadió mi mente. Una ola de culpa y vergüenza me tragó, tan intensa como si hubiera pasado ayer. La pluma había buceado en mi memoria y desenterrado uno de los peores recuerdos, amplificando el dolor. Se volvió mi verdugo personal. Cada noche revelaba una inseguridad, un miedo, un remordimiento. Mañana te vas a sentir una impostora en el trabajo. La llamada de tu hermana te va a dejar sintiéndote profundamente sola. Vas a dudar de todas las decisiones que has tomado. Me estaba deshaciendo capa por capa, dejándome psicológicamente desnuda. Estaba cayendo en una depresión profunda, orquestada por un objeto inanimado. Decidí que necesitaba parar. Guardé la pluma de vuelta en el compartimento secreto del escritorio y juré no volver a tocarla. Los primeros días fueron difíciles. Sentí la misma atracción fatal que lleva a las personas a mirar un accidente automovilístico. Pero resistí. Me sentí libre, aunque extrañamente vacía. El silencio en mi cabeza era casi ensordecedor. Una semana después, creí que había vencido, que había roto el ciclo. Hasta que cierta noche escuché un ruido viniendo del escritorio. Era un sonido débil, un rasguño rítmico, como uña raspando madera, o la punta de una pluma arañando papel. Mi corazón se detuvo. Me levanté despacio y caminé hasta el cuarto. La puerta estaba cerrada. La abrí con la mano temblando. El cuarto estaba oscuro. Solo la luz de la luna entraba por la ventana. Todo parecía en orden. El escritorio estaba silencioso. Me acerqué. El compartimento secreto estaba cerrado exactamente como lo había dejado.
pero sobre el escritorio había una hoja de papel en blanco de mi cuaderno, y palabras comenzaban a formarse en ella. No había tinta. Las letras parecían surcos, como si una mano invisible estuviera usando una pluma invisible para grabar un mensaje en el papel. El sonido de rasguño venía de ahí. Me incliné para leer la frase que estaba terminando de formarse. Era diferente de todas las otras. No era una profecía, era una orden. Siguió escribiendo. La cronista no puede parar. Y cuando la última letra fue grabada, el papel estalló en llamas. Un fuego frío, sin humo, que no consumió el papel, pero iluminó el cuarto lo suficiente para revelar una sombra alta y delgada parada en la esquina, observándome con una inmovilidad depredadora. La llama se extinguió tan rápido como surgió, sumergiendo el cuarto de vuelta en la penumbra. La sombra en la esquina desapareció con ella. No retrocedió. Simplemente dejó de estar ahí, pero la presencia permaneció. Un frío flotó en el aire. Una opresión se instaló en mi pecho. Me quedé paralizada, mirando fijamente el papel sobre la mesa. Las palabras grabadas seguían ahí. La cronista no puede parar. Parecían brillar débilmente en la oscuridad. Ya no era una profecía. Era una declaración de intenciones. Una descripción de mi nuevo papel. Mi primer impulso fue huir. Salir corriendo del departamento y no mirar atrás. ¿Pero a dónde iría? La pluma no necesitaba que la sostuviera para escribir. Su influencia ya no estaba contenida en el acto físico. Estaba ligada a mí. Con una resignación que parecía derrota, me senté de nuevo en la silla. Mis manos temblaban, pero una calma extraña me invadió. La calma de aceptar el desastre. Tomé la pluma. La sensación era diferente. Ya no era solo un objeto. Parecía viva, vibrante de propósito. Coloqué una hoja limpia y esperé. No tuve que esperar mucho. Mi mano se movió. La pluma comenzó a escribir, pero esta vez no eran frases cortas. Comenzó a escribir una historia. Párrafo tras párrafo, mi mano se deslizaba por el papel, llenándolo con una caligrafía elegante que no era mía. Contaba la historia de un hombre llamado Elías, un historiador que vivió a principios del siglo XX. La pluma describía su escritorio con detalles impresionantes, su obsesión por manuscritos olvidados, su naturaleza solitaria, la manera en que encendía la pipa al atardecer. Yo no era nada más que una espectadora, observando a través de mis propias manos el desarrollo de la vida de un completo extraño. Noche tras noche, el ritual se repetía. Me sentaba y la pluma me forzaba a ser la cronista de la vida de Elías. Al principio, la historia era banal, casi académica. Detallaba la investigación de él, sus pequeños triunfos en archivos polvorientos, sus debates con colegas. Pero poco a poco la narrativa se volvía más sombría. La pluma comenzó a describir la paranoia creciente de Elías. Escribió sobre cómo él pasó a creer que los manuscritos que estudiaba contenían mensajes ocultos, profecías de un futuro terrible. Cómo comenzó a aislarse en el escritorio, descuidando la salud, llenando cientos de páginas con teorías febriles. Una noche, mi mano escribió un pasaje que quedó grabado en mi memoria. Elías ya no leía los textos, sentía los textos leyéndolo. Las letras de un códice del siglo XV parecían moverse a la luz de la lámpara, reacomodándose para formar su propio nombre. Sentía el peso de cientos de ojos mirándolo fijamente desde los estantes, los ojos de escribas hace mucho muertos, y sabía que el conocimiento que buscaba era un abismo, y el abismo lo miraba de vuelta. Leí las palabras que mi propia mano escribía con una sensación creciente de horror. Estaba siendo forzada a documentar el descenso de un hombre a la locura. Y entonces la historia comenzó a filtrarse en mi realidad. Una noche, la pluma escribió: Elías no podía librarse del olor húmedo y terroso de la cripta que había visitado. El olor impregnaba su ropa, su cabello, su alma. Cuando me levanté de la mesa esa noche, mi departamento olía a eso, un aroma punzante y terroso de moho y tierra húmeda. Sin origen aparente. Limpié el piso, abrí las ventanas, pero el olor persistía. Un recuerdo sensorial de la historia que me era impuesta. Otro día, la pluma describió el tic-tac incesante del reloj de pared en el escritorio de Elías. Un sonido que lo estaba enloqueciendo. De esa noche en adelante, comencé a escuchar un tic-tac fantasmal en mi sala. Aunque no tenía reloj de pared, era un sonido constante, metódico,
que martillaba en mi cabeza durante el día y me mantenía despierta por la noche. La peor filtración fue táctil. La pluma describía cómo Elías, al tocar un manuscrito antiguo, sintió una frialdad pegajosa en la punta de los dedos, como si el pergamino estuviera húmedo con sudor cadavérico. Inmediatamente sentí la misma sensación en mi propia mano, un frío viscoso y antinatural. Corrí al baño y me lavé las manos repetidamente, frotando hasta que la piel quedó roja. Pero la sensación solo desapareció a la mañana siguiente. Me obsesioné. Comencé a usar guantes dentro de casa. Evitaba tocar superficies con las manos desnudas por miedo a sentir de nuevo ese toque sobrenatural. La peor parte era la transferencia emocional. Cuando la pluma escribía sobre la desesperación de Elías, me sentía invadida por una tristeza profunda sin motivo aparente. Cuando describía su paranoia, me sorprendía mirando por encima del hombro, asustada con cada ruido en la calle. Las emociones de él se estaban volviendo mías. Estaba perdiendo la noción de dónde terminaba su historia y comenzaba la mía. Necesitaba saber quién era Elías. Necesitaba pruebas concretas de que había existido. La historia que estaba escribiendo contenía detalles, nombres de calles, fechas. Con esa información pasé mis días en el archivo del periódico de la ciudad. El lugar olía a polvo y a tiempo. Pasé horas frente a un lector de microfilmes. El zumbido de la máquina contrastaba con el tic-tac fantasma en mi cabeza. Páginas de periódicos antiguos pasaban frente a mis ojos. Un torbellino de noticias olvidadas. Me sentía ridícula, persiguiendo un fantasma a través de titulares de hace un siglo. Hasta que lo encontré. El titular era breve. Una pequeña nota en la sección de crímenes de un periódico local de 1922. Muerte trágica de académico local. El artículo describía cómo un historiador llamado Elías Vargas había sido encontrado muerto en su escritorio. La causa de muerte fue inanición. Se había aislado por semanas, negándose a comer o ver a cualquier persona. El artículo citaba a un vecino que se quejaba de un ruido constante de rasguños viniendo del escritorio a cualquier hora. Cuando la policía forzó la puerta, lo encontraron sentado a la mesa, rodeado por miles de páginas manuscritas apiladas de tal forma que bloqueaban las ventanas y la puerta. El texto describía la sala como un nido de papel. Sostenía una pluma fuente. Y la última frase que había escrito, la única legible en medio del caos de símbolos y palabras repetidas, era una que yo conocía muy bien. La cronista no puede parar. Sentí el mundo desmoronarse. No estaba simplemente escribiendo una historia. Estaba reviviendo un ciclo. La cronista, la sombra en la esquina, no era un fantasma. Era una entidad. Una fuerza que necesitaba de un vehículo para contar sus historias y agotaba a sus hospederos hasta la muerte. Yo era la siguiente. Esa noche, al sentarme en el escritorio, sentí un escalofrío mortal. Sabía lo que me esperaba. La pluma comenzó a escribir sobre la última noche de Elías, describiendo el cuerpo debilitado de él, su mente perturbada, su terror final mientras sentía la vida escapar entre los dedos. Todo eso mientras la sombra de la cronista lo observaba desde la esquina. Mi propia mano estaba escribiendo mi sentencia de muerte. Necesitaba romper el ciclo. Destruir la pluma era la opción obvia. La tomé, con la intención de aplastarla contra el borde de la mesa. Pero tan pronto como el pensamiento me vino, la sombra se materializó en la esquina del cuarto, más alta y más oscura que nunca. El aire se heló. Una presión invisible me presionó contra la silla, paralizándome. No podía moverme. La pluma cayó de mis dedos sobre el papel. La cronista no iba a permitir que destruyera la herramienta. La parálisis pasó, pero el mensaje era claro. No podía destruir la pluma. Pasé días buscando una solución, mientras todas las noches era forzada a escribir, sintiendo mi propia fuerza vital esfumarse, sintiendo los pensamientos de Elías mezclarse con los míos. El escritorio, la pluma, la silla. Toda la situación era una trampa mortal, y entonces entendí. La entidad no necesitaba solo de la pluma, necesitaba de una cronista, alguien con la voluntad de escribir, de contar historias. El poder de ella residía en mi propia naturaleza. La única manera de vencer no era destruir la herramienta,
Era destruir a la artesana. Necesitaba dejar de ser yo. Era un pensamiento terrible, un suicidio de una parte fundamental de mi ser, la parte que me definía, pero era la única salida que veía. Tomé una decisión drástica. Una noche, en vez de sentarme a escribir, tomé un martillo de la caja de herramientas. Con una furia nacida de la desesperación, comencé a destrozar el escritorio. La madera vieja crujió y se rajó bajo los golpes. La sombra apareció. El cuarto se congeló, pero no me detuve. No estaba atacando a la entidad, estaba atacando el altar, el espacio de trabajo. Con el escritorio reducido a astillas, junté todos mis cuadernos, mis diarios, todo lo que había escrito, y la pluma. Puse todo en una caja de metal. La llevé al pequeño patio del edificio, un espacio sombrío de concreto y hierbas. Derramé un frasco de alcohol sobre la caja y le prendí fuego. Observé las llamas consumir mis palabras, mis pensamientos, mis historias. Vi la primera línea de una historia que escribí cuando niña antes de arrojarla al fuego. Observé el plástico negro de la pluma derretirse y deformarse, volviéndose una masa disforme. La cronista estaba en mi departamento. Sentí su presencia, furiosa, frustrada, pero la conexión conmigo se estaba debilitando. Nunca más volví al departamento. Dejé la puerta abierta y salí solo con la ropa puesta. Caminé toda la noche hasta el amanecer. En los días siguientes, cambié mi vida completamente. Renuncié a mi trabajo, que exigía redacción de reportes. Vendí mi computadora. Me mudé a otra ciudad y encontré el empleo más físicamente exigente y menos intelectual que pude. En un almacén, cargando cajas. Dejé de leer libros. Dejé de escribir diario. Dejé hasta de hacer listas de compras. Me forcé a vaciar mi mente de la necesidad de contar historias, de documentar, de crear. Fue lo más difícil que he hecho. Fue un suicidio de una parte de mi alma. Varios años han pasado. Mis manos, que antes sostenían una pluma, ahora están cubiertas de callos y cicatrices. Mi mente, antes repleta de ideas, ahora está casi en silencio. A veces, por la noche, siento un eco de la antigua compulsión, una comezón en los dedos, el fantasma de una frase formándose en mi cabeza. Una vez, en un café, vi a una mujer escribiendo en un diario y sentí una punzada de nostalgia tan fuerte que casi me hizo llorar. Pero lo ignoro, lo reprimo. Vivo una vida más simple, más vacía. No soy feliz, no exactamente, pero estoy viva y estoy sola. La cronista no puede parar, pero puede acabar sin nadie para escribir por ella. Y esa, descubrí, es su única debilidad. La soledad de una historia que nadie más tiene para contar. Me di cuenta de que algo andaba mal por la forma en que despertaba. No era el sobresalto de una pesadilla. Era un cansancio que parecía venir de dentro de los huesos, como si mi cuerpo hubiera sido vaciado durante la noche. Y cada mañana, al abrir los ojos, había algo nuevo en el cuarto, algo que no debería estar ahí. Comenzó pequeño, una mancha de lodo seco en el piso, un rasguño en el brazo que no recordaba haberme hecho, un olor metálico en el aire, como después de una tormenta, cosas que podía ignorar, hasta que ya no pude. Vivo sola en un departamento viejo en el centro de Guadalajara. El trabajo es monótono, la vida es exigente, y lo atribuí todo al estrés. Empecé a dormir más temprano, evité las pantallas antes de acostarme, tomé tés calmantes. Nada funcionó. El cansancio continuaba, y las anomalías solo aumentaban. Una mañana desperté y la puerta del cuarto estaba cerrada con llave por dentro, como yo la había dejado. Pero en el tapete, junto a la cama, había una hoja seca de encino, entera, intacta, como si acabara de caer de un árbol. No había árboles cerca de mi ventana, y la puerta seguía cerrada con llave. Fue cuando el miedo empezó de verdad. Compré una cámara de seguridad, de esas pequeñas con visión nocturna. La coloqué en la cómoda, apuntando hacia la cama. Me sentí paranoica, pero la necesidad de saber era más fuerte que la vergüenza. Esa noche,
Me acosté consciente de la luz roja observándome en la oscuridad. A la mañana siguiente, conecté la tarjeta de memoria a la computadora. Las manos me temblaban. Antes de darle play, dudé. Parte de mí quería tirar esa cosa y vivir en la ignorancia. Pero ya era demasiado tarde. Las primeras horas fueron aburridas. Yo durmiendo, moviéndome. Inmovilidad absoluta. Entonces, a las 3:03 de la mañana, sucedió. Mi cuerpo se sentó en la cama, no como alguien que despierta, como algo siendo jalado por hilos invisibles, los ojos abiertos pero vacíos, vidriosos. Me levanté y empecé a caminar, no hacia la puerta, hacia la pared. La pared lisa, sólida, que separaba mi cuarto del hueco estructural del edificio. Caminé directo hacia ella, sin dudar. Levanté la mano, la coloqué en la superficie y seguí caminando. Atravesé la pared. Mi cuerpo simplemente se fundió con ella, como humo pasando por una cortina. Por una fracción de segundo, vi el contorno de mi espalda hundiéndose en el yeso. Después, desaparecí. La imagen de la cámara se convirtió en estática pura, ruido blanco ensordecedor. Me quedé mirando la pantalla, incapaz de procesar. Rebobiné. Lo vi de nuevo, lo mismo. Yo atravesando una pared sólida, la estática durando horas. Y entonces, poco antes del amanecer, la imagen volvió. Mi cuerpo emergiendo de la pared, caminando de espaldas, como si surgiera de la nada. Acostándome en la cama, inmóvil. Me levanté y fui hacia la pared. Era sólida, fría, real. Golpeé con los nudillos. El sonido era sordo, definitivo. Pero la grabación estaba ahí. Seguí grabando todas las noches. Y todas las noches era lo mismo. 3:03 de la mañana. Me levantaba, atravesaba la pared. La cámara se llenaba de estática. Y antes del amanecer, regresaba. El cansancio ahora tenía una explicación. Mi cuerpo iba a algún lugar, hacía algo, y regresaba exhausto. ¿Pero a dónde? Fui a la delegación. Pedí los planos del edificio. El empleado me miró raro, pero me dejó ver. Pasé una hora analizando. Como sospechaba, no había nada detrás de mi pared. Solo estructura, pilares, tuberías. Ningún cuarto escondido. El lugar al que iba no estaba en ningún mapa. Las señales de los viajes nocturnos se volvieron más extrañas. Desperté con el cabello húmedo, oliendo a ozono. Otra vez, con los pies cubiertos de arena negra, fina, diferente a cualquier arena que conociera. Intenté quedarme despierta. Tomé litros de café, me di baños helados, escuché música a todo volumen. Logré pasar toda la noche despierta. Al día siguiente, me desplomé a las 7 de la noche. El video mostró que el ritual solo se adelantó. Me levanté, atravesé la pared, regresé a la mañana siguiente, más exhausta que nunca. No había forma de escapar. La situación empeoró un jueves. Desperté con la mano derecha cerrada en puño. La abrí despacio. Había algo en la palma. Una piedra. Pequeña, perfectamente redonda, de un negro intenso. Lisa. Fría. Había traído algo de vuelta. Por primera vez, tenía una prueba física del otro lado. Y eso abrió una puerta a una posibilidad aterradora. Si yo podía traer cosas de allá, ¿qué impedía que algo me siguiera? La piedra se convirtió en mi talismán. La cargaba en el bolsillo a todos lados. Un recordatorio de lo que me estaba pasando. Necesitaba ver qué había del otro lado. La cámara digital no mostraba nada más que estática. Necesitaba algo analógico. Desenterré una cámara antigua de mi papá. Compré rollos de alta sensibilidad, propios para fotografía nocturna. La programé para tomar fotos cada media hora. El primer intento falló. Las fotos salieron negras. Oscuridad absoluta. Ni un fotón de luz. Pero al revisar el video digital, noté algo. En el instante antes de la estática, cuando mi cuerpo tocó la pared, el flash de la cámara fotográfica se disparó. Y por un breve momento, la pared dejó de ser pared. Reveló un paisaje. Oscuro. Vasto. Ajusté las configuraciones. Programé la cámara para disparar exactamente a las 3:03 de la mañana. Cuando llevé el rollo a revelar, las manos me temblaban. El empleado me entregó el sobre sin mirarme a los ojos. Me senté en una banca en la calle y lo abrí.
La mayoría de las fotos estaban negras, pero una había capturado. Yo estaba de espaldas, atravesando, pero la pared no estaba ahí. En su lugar, un paisaje de desolación imposible. El suelo era arena negra extendiéndose hasta un horizonte gris. El cielo era morado oscuro, como un moretón gigante, sin estrellas, sin luna, y por todas partes, estructuras que parecían árboles muertos, pero con formas geométricas en lugar de ramas, espirales, ángulos imposibles. Era el lugar al que iba todas las noches, un desierto muerto, un lugar donde nada crecía, donde nada jamás crecería. El cansancio cobró un nuevo significado. No era físico, era del alma. Todas las noches vagaba por ese vacío árido durante horas, sola, y la piedra en mi bolsillo era un pedazo de ese mundo. Empecé a traer más cosas: arena negra, pedazos de las ramas geométricas, frías y porosas como cerámica. Mi departamento se convirtió en un museo de un mundo muerto. Decidí que tenía que parar. No el sueño, el viaje en sí. Me amarré a la cama con cinturones de cuero, muñecas y tobillos atados a los pies de hierro. Apreté hasta no poder soltarme ni con esfuerzo consciente. A la mañana siguiente desperté con dolor agudo, la piel en carne viva. Vi el video. A las 3:03, mi cuerpo intentó levantarse, sintió la resistencia y empezó a jalar, con fuerza inhumana. Por más de 2 horas mi cuerpo convulsionó, luchando contra las amarras. Mi rostro permaneció inexpresivo todo el tiempo. Finalmente se desplomó en la cama. Había funcionado, pero el precio fue terrible. El cansancio de esa mañana fue el peor. Y había algo más. Una rabia, fría, extraña. No era mía. Era la frustración de algo que no logró expresarse. Lo repetí durante 3 noches. Cada mañana, más dolor, más agotamiento, más rabia creciendo dentro de mí. En la 4ª noche, desperté a medianoche, de pie en medio del cuarto. Las correas de cuero estaban en el piso, cortadas, limpias, como con un cuchillo afilado. Miré mi mano derecha. Sostenía la piedra negra, pero ya no era redonda. Tenía un borde afilado como pedernal. Me había liberado usando un objeto del otro mundo. El video lo confirmó. Mi yo dormida tomó la piedra y con paciencia metódica cortó cada correa. Después atravesé la pared. Cuando regresé esa mañana, traje algo nuevo. Desperté con peso en el pecho. Abrí los ojos. Una criatura del tamaño de un insecto grande estaba posada en mi esternón. Negra, muchas patas delgadas, cuerpo segmentado, no se movía. Levanté la mano despacio para apartarla. Antes de que la tocara, la criatura se disolvió en arena negra que se esparció por las sábanas. Era una advertencia, o peor, una prueba. La puerta se estaba abriendo. Ya no traía solo objetos. Empezaba a traer vida. Sabía que no podía continuar. Hice una maleta. Pero, ¿de qué serviría huir? Si yo era la puerta iba conmigo. Mientras empacaba, miré la pared. Y tuve una idea. Terrible. Desesperada. No podía cerrar la puerta, pero tal vez podía destruirla. Esa noche, no me amarré. No preparé la cámara. Me senté en el piso frente a la pared y esperé. A las 3:03, sentí el impulso de levantarme. Luché contra eso con todo lo que tenía. Fue agonía. Mi cuerpo quería moverse. Mi mente resistía. Y entonces la pared empezó a cambiar. Se volvió traslúcida, como vidrio ahumado, y vi lo que había del otro lado. El paisaje de arena negra, los árboles geométricos, y yo misma. Mi otro yo estaba ahí, en ese mundo morado, mirándome, pero no estaba sola. A su lado había una figura, alta, delgada, envuelta en sombras, una silueta de pura oscuridad. Levantó la mano. Hizo un gesto para que entrara. Mi otro yo empezó a caminar hacia mí, y lo supe. Si nuestros cuerpos se tocaban, si las dos versiones se fusionaban, la puerta se abriría para siempre. Y la figura sombría podría atravesar. En el último segundo, con el último vestigio de fuerza, hice lo único que se me ocurrió. Me levanté de un salto y corrí. No hacia la puerta del departamento. Corrí directo hacia la pared.
hacia mi otro yo. Grité, un grito de desafío y terror puro, y me lancé contra la imagen traslúcida, no para atravesarla, para destrozarla. El impacto fue una explosión de luz blanca, un dolor diferente a todo lo que he sentido. Y entonces, nada. Desperté en el hospital 3 días después. Dijeron que los vecinos me encontraron inconsciente en el piso del cuarto. Traumatismo craneal, colisión con la pared. No recuerdo nada, dijeron los médicos. Amnesia temporal. Probable episodio disociativo causado por estrés extremo. Acepté la explicación. Volví a casa 2 semanas después. El departamento estaba como lo dejé, excepto por la pared. Tenía una grieta, delgada, vertical, del techo al piso. Y a veces, por la noche, cuando despierto a media madrugada, veo algo por la grieta. Un brillo morado, muy tenue, y escucho un susurro, bajo, constante, llamando mi nombre. Ya no duermo en el cuarto. No puedo. Pero no importa a dónde vaya, la grieta siempre está ahí. En la pared, en el espejo, en la esquina de la visión, porque la puerta no fue destruida, solo fue dividida, y ahora está en todos lados. Y bien, ¿qué te parecieron estas historias? Espero que no te hayan dejado sin dormir esta noche, o tal vez sí. Gracias por quedarte hasta el final, de verdad lo aprecio un montón. Si te gustó este video, ya sabes, like, suscríbete y activa la campanita para más contenido de terror. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia te impactó más? ¿Tienes alguna experiencia paranormal que quieras compartir? Me encanta leerlos a todos. Nos vemos en el próximo video, si te atreves a regresar. Hasta la próxima y que tengas dulces sueños, o no tan dulces.